En la víspera de nuestra boda, Marcus dejó de responder a mis mensajes con frecuencia. Pensé que solo estaba muy ocupado con el trabajo y no le presté mucha atención. Hasta que fui a su casa a dejarle algo, accidentalmente escuché a Marcus hablando con sus amigos. Su tono era frío y despectivo: no me voy a casar con Grace. Nunca me casaría con alguien de quien me he cansado, un simple juguete. Planeo plantarla en la recepción de la boda. Su amigo se quedó atónito: Grace es tan hermosa, ¿realmente la vas a plantar? El tono de Marcus se volvió aún más despreciativo: te dije, estoy cansado de ella. No es como si no pudiera encontrar otras mujeres una vez que la deje. Sus amigos estallaron en carcajadas. En ese momento de repente me liberé. Me dije a mí misma que no era más que un canalla con una cara bonita. Esa noche rompí con él, bloqueé toda su información de contacto, y tomé un vuelo a Crestwood esa misma noche. Todos dijeron que estaba siendo demasiado decisiva y que seguramente me arrepentiría después. Pero después, en mi recepción de boda con el multimillonario de Crestwood, Julian, fue Marcus quien se arrepintió. Me persiguió con los ojos rojos y se arrodilló ante mí, diciendo: Grace, por favor regresa, ¿está bien? No me dejes. En la víspera de nuestra boda, llegué a su casa, cargando el traje de novio que acababa de recoger para él. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, y podía escuchar vagamente a él y sus amigos hablando adentro. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta para abrirla, escuché a un amigo preguntarle: ¿no es un poco exagerado seguir dándole a Grace el tratamiento silencioso? Después de todo, ustedes dos se van a casar. Entonces, todo este tiempo, su silencio repentino después de que le enviara mensajes no era porque estuviera ocupado con el trabajo, sino un trato silencioso deliberado. ¿Pero por qué haría eso? Me devaní los sesos, segura de que no había hecho nada para ofenderlo. Mi mano, apoyada en el pomo de la puerta, perdió de repente toda su fuerza. Ya no me apresuraba a abrir la puerta. Solo me quedé allí parada, esperando su respuesta. Pronto su voz fría y desdeñosa se filtró hacia afuera: no me voy a casar con Grace. Nunca me casaría con alguien de quien me he cansado, un mero juguete. No nos vamos a casar. El amigo que hizo la pregunta claramente se sorprendió. Grace es tan hermosa, ¿realmente la vas a abandonar? El tono de Marcus se volvió aún más despectivo. Te dije que estoy cansado de ella. No es como si no pudiera encontrar otras mujeres una vez que la deje. Sus amigos estallaron en risas. Uno de ellos preguntó: han estado juntos por 2 años, debes haberla amado en algún momento. Abandonarla públicamente la dejaría humillada. ¿Realmente estás seguro de que no sientes nada malo por él en absoluto? Los movimientos de Marcus se pausaron, como si la pregunta recién se le hubiera ocurrido. Pero rápidamente tuvo una respuesta: ¿qué hay que sentir mal? No es como si estuviéramos en la fase de luna de miel ya. Entre sus amigos había un mujeriego que aprovechó la oportunidad para preguntar tentativamente: si eres tan indiferente, entonces ¿podría ir tras ella yo mismo? Parada afuera de la puerta, sentí como si hubiera pasado una eternidad. Como si estuviera esperando un juicio final. Mi corazón estaba en mi garganta. Marcus hizo una pausa antes de responder. No podía ver su expresión, pero lo escuché decir en un tono indiferente: si te gusta, siéntete libre de perseguirla. No te preocupes por mí. Los ojos del mujeriego se iluminaron ante sus palabras. Entonces definitivamente la perseguiré. El tono de Marcus se oscureció de repente. Pero déjame ser claro, si vas tras ella, probablemente no aceptará. Es probable que esté decidida a casarse conmigo, y solo conmigo. Si no puedes conseguirla, serás avergonzado públicamente. Así que no me culpes por no haberte advertido. Todos sus amigos expresaron su acuerdo. Después de todo, habían sido testigos de mi profundo afecto por Marcus durante los últimos 2 años. 4. Viajaba constantemente, tanto nacional como internacionalmente. Tratando los vuelos como viajes en metro incluso durante los periodos más ocupados de mi carrera. Cuando tuvo una cirugía menor, renuncié a un gran negocio en el extranjero para quedarme a su lado toda la noche. Cuidándolo, e incluso cociné sopa personalmente para convencerlo de que la bebiera. Además, cada vez que regresaba de un viaje de negocios a Rama,
Le traía regalos y estaba completamente dedicada a él. Incluso elegí que nuestro hogar matrimonial estuviera más cerca de su oficina y más lejos de la mía. Solo para que pudiera dormir media hora extra cada día. Toda mi bondad hacia él, a sus ojos ahora, se había convertido en nada más que una excusa para que pisoteara mis sentimientos genuinos. Y me considerara barata. Sin embargo, no hace mucho se había arrodillado solemnemente. Y me propuso matrimonio frente a nuestros amigos mutuos y ambos padres. Cuando dijo que me cuidaría por el resto de mi vida. Sus ojos sonreían, sin ningún indicio de renuencia. Esto me hizo sentir como la mujer más feliz del mundo después de su propuesta. Esperaba tanto una vida matrimonial dulce. Usó una propuesta para construirme un hermoso sueño. Luego lo destrozó personalmente todo solo para cortar completamente los lazos conmigo. No tenía que ser de esta manera. No soy una persona pegajosa. Si él hubiera dicho explícitamente que quería romper, me habría ido inmediatamente. Pero para una ruptura limpia, él pretendía una ruptura pública desordenada. ¿Acaso teníamos alguna animosidad profunda entre nosotros? En ese momento mis lágrimas cayeron incontrolablemente goteando. Señorita Grace, ¿por qué está llorando? El señor Hayes está en casa hoy, no va a entrar. La tía, la sirvienta de la residencia Hayes, habló de repente desde cerca. Ella no sabía lo que había pasado adentro. Asumiendo que había encontrado algo molesto. Y venía a quejarme con Marcus. No es necesario. Me voy ahora. Por favor, dale esto, o simplemente tíralo. Secándome las lágrimas, agité mi mano frenéticamente. Luego rápidamente metí el traje de novio que llevaba en las manos de la tía. ¿Un traje tan caro, tirarlo? La tía me miró con sorpresa. Ella reconoció la bolsa del empaque. Era de una sastrería personalizada, una con un tiempo de entrega especialmente largo. Sí. Tan pronto como terminé de hablar y estaba a punto de irme. Una mano esbelta empujó la puerta ligeramente entreabierta. Con lágrimas en las mejillas, los ojos se congelaron, mi mirada se cruzó con Kevin. Uno de los amigos de Marcus parado junto a T. Él abrió la puerta. Sin saber cuánto de su conversación había escuchado. Kevin retrocedió incómodamente. Grace, Marcus está bebiendo en la sala. Ustedes dos hablen, nosotros nos vamos ahora. Entonces, antes de que pudiera siquiera negar con la cabeza. Los amigos de Marcus, incluyendo Kevin, se excusaron y se retiraron apresuradamente. Ahora con solo nosotros dos en la vasta sala de estar. No sentí la prisa de irme mientras nos mirábamos fijamente. Él ignoró mi rostro manchado de lágrimas. Girando la cabeza, demasiado culpable para mirarme de vuelta. Por un momento incluso pensé en seguirle el juego. Diciendo que acababa de llegar y no había escuchado nada. Pero mi dignidad no me lo permitía. Él podía ser el hombre que amaba, pero no podía ser todo mi mundo. Solloqué, mi voz espesa por la emoción. Lo escuché todo. Terminemos. La boda también se cancela. Eres bastante ridículo. Con eso me quité el anillo de compromiso del dedo. Lo arrojé sobre la mesa, y me di vuelta para irme, mi espalda resuelta. Mientras salía de la residencia Hayes, él no dijo nada, ni me siguió. Conduje desde los Hayes de vuelta al bullicioso centro. Observando las calles ocupadas, me orillé al costado del camino. Toda la fuerza parecía drenar de mi cuerpo. Y me recosté exhaustivamente contra el asiento del conductor. Todos los momentos pasados pasaron como un carrusel en mi mente. Estaba la intensidad de su persecución. La dulzura de nuestros primeros días juntos. Y también sus expresiones cada vez más impacientes últimamente. Una vez que me calmé sentí que esta ciudad, donde su sombra estaba en todas partes, ya no era adecuada para que yo viviera, al menos por ahora. Quería empezar de nuevo mi vida, no se trataba solo de Marcus. Si él no servía, lo olvidaría y empezaría de nuevo. Marcus y yo terminamos. Una vez dijiste que si yo aceptaba una alianza arreglada con el señor Julian de Crestwood, me darías el 20% de las acciones de la corporación. ¿Esa oferta sigue en pie?
Después de bloquear a Marcus, llamé inmediatamente a David. Tenía ambiciones, pero por el bien de estar con Marcus, una vez rechacé la propuesta de David, renunciando a ese 20% de las acciones. Ahora, me arrepentía. Sigue en pie. Te reservaré el boleto de avión. Convenientemente, nuestra nueva empresa en Crestwood necesita un gerente general. Deberías dirigirte allá esta noche. David, después de un ligero momento de sorpresa, reaccionó con calma y rapidez. Me reservó un boleto de avión para las 3:30 de la madrugada de esa noche, quedando menos de 5 horas hasta el despegue. El tiempo era ajustado, no dejándome tiempo para la tristeza, ya que había mucho que empacar y preparar con tan poco aviso. Cuando llegué a casa, David había salido por un compromiso social y no había regresado, mientras que Sara ya se había ido a dormir para su belleza. Hizo que la sirvienta me informara que sabía que me habían dejado, e insistió en que no perturbara su sueño antes de irme. Tener una madre tan fría también era la razón por la que tenía tantas ganas de tener una pequeña familia propia. No podía sentir amor de su parte. Así que puse mis esperanzas en Marcus. De hecho, Marcus tampoco era confiable. De ahora en adelante quería poner mis esperanzas en mí misma. Con mucho dinero, incluso si el señor Julian y yo no fuéramos compatibles después del matrimonio, aún debería poder vivir una buena vida. Después de salir de casa, me dirigí directamente al aeropuerto. Abordé el avión, despegué. Y luego me quedé dormida del agotamiento. Cuando desperté de nuevo, vi que afuera estaba claro. El amanecer era un despliegue espectacular de colores a través del cielo nublado, y mi estado de ánimo se alegró considerablemente. Al salir de la puerta, me sorprendió ver que el señor Julian, el multimillonario de Crestwood, había venido personalmente a recogerme. Esta era solo la segunda vez que lo conocía. La primera fue un encuentro breve en una fiesta en mi casa hace 3 años. No recordaba mucho, solo que irradiaba el aura de alguien en una posición de poder, y parecía bastante joven. De hecho, mi memoria era bastante precisa. El hombre frente a mí medía casi 6 pies 3 pulgadas de altura, con rasgos atractivos, piernas largas y un aura de elegante nobleza. Era realmente bastante joven, parecía estar a principios de los Tr. Herdes, suspiré en secreto con alivio. Con su apariencia era igual a Marcus, si no superior. Mientras su personalidad no fuera mala, deberíamos poder hacer que las cosas funcionaran. Era especialmente indulgente hacia los hombres atractivos. Aún más cuando él prometió un acuerdo matrimonial de 200 millones. Señor Julian, hola, soy Grace. Le di una sonrisa tímida. Habíamos sido extraños antes, y ahora estábamos comprometidos, lo cual me hacía sentir un poco incómoda. Llámame Julian, Mississippi. Cuando sonrió, su aura imponente se suavizó considerablemente, haciéndolo parecer mucho más accesible. Comparado con mi incomodidad, él parecía mucho más sereno. Naturalmente tomó mi maleta de mi mano. Después de subir al auto con el conductor al frente, se sentó a mi lado y comenzó a revisar las noticias financieras en su tableta. Fue entonces cuando me di cuenta tardíamente de una pregunta importante. Disculpe, ¿dónde me voy a quedar? Julian se volteó a mirarme con una sonrisa gentil en su rostro. ¿No te lo dijo tu padre? Te quedarás en mi casa. Quedarme en su casa. Eso era demasiado rápido. Una leve inquietud se agitó dentro de mí. Estaba a punto de pedirle que me llevara al hotel para una estadía temporal. Los labios delgados de Julian se separaron. No te preocupes, no compartiremos habitación antes de la boda. Sé que necesitas tiempo para adaptarte. Media hora después, el auto se detuvo en la casa de Julian. O para ser precisa, frente a la mansión principal en la neblina. Del tipo que era ridículamente grande. Mi habitación estaba en el segundo piso, directamente frente al de Julian. Su gusto era excelente.
Realmente me gustó el estilo de la decoración de la habitación. No era demasiado llamativa o exagerada. Se veía ordenada pero sofisticada. La criada, que estaba haciendo mi cama, sonrió y me saludó cuando me vio. Señorita Grace, esta será su habitación de ahora en adelante. Después de que terminó de hablar, Julian de repente frunció el ceño. Y la corrigió, ella es mi prometida. Deberías dirigirte a ella como señora Hayes, no señorita Grace. La criada asintió, luego se fue incómodamente. Me sentí un poco avergonzada y le pregunté, ¿no es eso un poco demasiado pronto? Julian sonrió. No, no lo es. Serás mi esposa tarde o temprano de todos modos. Así que es bueno que se acostumbren por adelantado. Es así. ¿Por qué detecté un toque de impaciencia en su voz? Debo haber escuchado mal. Un mes después, cuando el amigo de Marcus llamó. Estaba cenando con Julian. Por costumbre del trabajo, subconscientemente contesté la llamada. Cuando quise colgar, la voz del amigo de Marcus. Ya se escuchó, Grace. Marcus me pidió que verificara contigo. ¿Cuándo vas a recoger las cosas? ¿Qué dejaste en su casa? Él no lo había mencionado. Y yo lo había olvidado completamente. Solía pensar que ese apartamento era nuestro hogar conyugal. Y aunque estaba a nombre de Marcus, y él eligió los accesorios, puse mucho empeño en la decoración, imaginando que viviríamos allí para siempre. Invertí mucho esfuerzo comprando artículos como el cojín decorativo rosado en forma de nube, un tocador francés tallado, varios objetos decorativos pequeños y varios cambios de ropa en el vestidor. Él estaba cansado de mí, así que debe estar cansado de esas cosas también. Ya que decidí romper, debería ser una ruptura limpia. Después de hacerle una seña a Julian, me levanté y caminé hacia la ventana para responder. Solo tira todo, o envíalo a mi casa. Y haré que mi ama de llaves en casa clasifique las cosas que él me dio y se las envíe de vuelta. El otro extremo se quedó en silencio por un momento. Luego el que hablaba cambió a Marcus mismo. Su voz tenía un borde apenas perceptible de agitación. ¿Cuándo vas a regresar? Enviaré a alguien a recogerte al aeropuerto. Deberías venir a buscarlas tú misma. En su mente, esta era su concesión. Me estaba dando una salida. Si fuera inteligente, debería haber dicho inmediatamente que regresaría enseguida, y entonces podríamos enterrar el hacha de guerra. Igual que después de tantas de nuestras discusiones pasadas. Después de nuestras discusiones en el pasado. Sin importar de quién fuera la culpa. Yo siempre era la que cedía. Esta vez, después de que rompí con él. Al principio no le importó. Él creía que yo sonaba de sis. eBay, pero al final, yo sería incapaz de dejarlo ir. Y regresaría con él. Pero había pasado un mes. Y con la fecha de la boda acercándose. Su familia comenzó a preguntarle si estaba verdaderamente seguro de que las cosas entre nosotros eran irreparables. Marcus entonces se dio cuenta de que esta vez, yo parecía estar hablando en serio. Mientras él sintió una sensación de alivio. Una irritación inexplicable brotó dentro de él. No sabía por qué estaba tan molesto. Era solo un impulso subconsciente. De repente realmente quería escuchar mi voz. No pudo obligarse a hacerlo. Así que hizo que su amigo hiciera la llamada. Con la intención de enviarme una advertencia. Para decirme que supiera cuándo dejar de jugar. Y regresar con él. Para su sorpresa, recibió una respuesta tan decidida de mi parte. No voy a regresar. Solo tira las cosas a la basura. También voy a bloquear este número. Mientras terminaba de hablar. Recordé que la última vez que bloqueé su WeChat y número de teléfono. Olvidé bloquear los números de sus amigos. Espera, no cuelgues todavía. ¿Te estás adaptando bien por allá? Tengo un apartamento en Crestwood. Podrías quedarte ahí por ahora. Se devanó los sesos pensando y pensando. Y eso fue lo único incómodo que se le ocurrió. No, gracias.
No tengo interés en quedarme en el lugar de un exnovio. Me negué rotundamente. Prefería una ruptura limpia a alargar las cosas. Esa propiedad, planeo transferirla a tu nombre. Como compensación para ti. Antes de que pudiera terminar, colgué el teléfono. Escuchar un segundo más. Habría sido una pérdida de mi tiempo. No quería más enredos con él. Me colgó. El rostro de Marcus se ensombreció visiblemente. Frunció el ceño, aparentemente incapaz de creer que me hubiera atrevido a colgarle. Marcus, su amigo, se rió burlonamente. Creo que solo se está haciendo la difícil. En 2 semanas seguramente volverá arrastrándose, suplicándote que te cases con ella. A sus ojos, era imposible que yo superara a Marcus en tan poco tiempo. Ya quisiera ella. Si no va a volver, entonces cancelaré los arreglos de la boda. Sí, Marcus dijo esto. Pero nunca llamó al hotel para cancelar la boda. Secretamente sentía que su amigo tenía razón. Grace debe estar haciéndosela difícil. Todo lo que tenía que hacer era seguir ignorándome. Seguramente regresaría a él suplicando. Y durante este tiempo, se dio cuenta de que se había acostumbrado a mi presencia. Y no me despreciaba. Tanto como había pensado anteriormente. Así que estaba dispuesto a esperar y ver. Una vez que regresara, ablandada y suplicando, podría misericordiosamente acceder a casarse conmigo. Y de mala gana continuar nuestra vida juntos. Al menos mi origen familiar coincidía con el suyo. Y mi apariencia era del tipo que daba estatus a una pareja en su círculo. Ya estaba empezando a lamentar su idea de cancelar la boda. A ver si te gustan. Esa noche, cuando Julian regresó, trajo consigo una bandeja de grandes diamantes sueltos. Me pidió que eligiera mi favorito para ser la piedra central del anillo de bodas. Me encanta el rosado, pero ¿habrá tiempo todavía? Julian había fijado nuestra fecha de boda para 1 mes y medio después. Así que el tiempo estaba un poco ajustado. Dije esto mientras miraba con codicia la bandeja de diamantes. David, durante todos estos años, solo me había comprado 1 o 2 para guardar las apariencias. Pero Julian tenía una caja entera. Era verdaderamente envidiable. Hay tiempo de sobra, dijo Julian. Luego hizo que alguien llevara el diamante rosado a un diseñador. Pero colocó la bandeja grande restante de diamantes de vuelta frente a mí, ahí para ti. ¿Todos? Estaba un poco sorprendida. ¿Cuánto dinero era esto? Era solo una alianza arreglada. Estaba siendo increíblemente generoso. Gano dinero para que mi esposa lo gaste. En el futuro, te compraré aún más joyas. Como para probar que sus palabras no eran promesas vacías. En los días siguientes, a menudo me daba varias piezas de joyería. A veces eran de su colección privada. Otras veces adquiridas casualmente en una subasta. Cada pieza se veía increíblemente valiosa. Cuando le mostré las fotos a mi mejor amiga, estaba increíblemente envidiosa. El señor Julian es tan generoso. Dicen, ¿dónde está tu dinero? Ahí está también tu amor. Creo que encontraste a alguien mejor que el anterior. Cuídalo. A Julian le gustaba, pero si no le gustaba. Realmente no necesitaba llegar a tales extremos. Muchas parejas y alianzas arregladas en nuestro círculo eran meramente armoniosas por fuera mientras estaban distanciadas por dentro. Intercambiar regalos era solo una formalidad para mantener las apariencias. Sin embargo, me estaba dando todo, lo mejor. Sus regalos no se sentían como meros gestos para una alianza arreglada. Eran más como su silenciosa declaración de amor. Mis mejillas se sintieron inexplicablemente cálidas. Así que esto era lo que se sentía ser amada. Julian y yo estábamos en la boutique nupcial viendo estilos. Julian se había apartado para hacer una llamada de trabajo. Acababa de cambiarme al segundo vestido de novia. Salí del probador y me estaba admirando en el espejo.
Una voz bastante áspera habló de repente detrás de mí. Los pliegues en los hombros de este vestido de novia son demasiado soñadores. No me gusta y a Marcus tampoco le gustaría. Deberías cambiarte a otro. Giré ligeramente la cabeza. La voz áspera pertenecía a la madre de Marcus, Eleanor. Y varias mujeres adineradas estaban junto a ella, criticándome abiertamente. No había esperado que estuviera en Crestwood. Parecía que estaban allí para elegir vestidos de alta costura. Y se habían topado conmigo por casualidad. ¿Pero qué quería decir con eso? No pude evitar fruncir el ceño. ¿Qué tiene que ver tu preferencia conmigo? Me burlé sin hacer ningún intento de ocultar mi desdén. Cuando yo estábamos juntos, ella era una mayor tía, mi futura suegra. Tenía que tratarla con respeto. Pero ahora que Marcus y yo habíamos terminado, ¿por qué venía hacia mí, tratando de imponer su autoridad como mayor? ¿Eran importantes sus preferencias? ¿Qué clase de actitud es esa? Soy tu futura suegra. ¿No crees que puedo evitar que entres alguna vez a la residencia Haas? Al ver mi actitud desdeñosa, Eleanor inmediatamente se enfureció. Eso sería fantástico entonces. ¿Qué? ¿No te dijo Marcus? Marcus y yo rompimos hace un mes. Así que ¿qué tipo de vestido de novia quiero usar? No es de tu incumbencia, dije fríamente. ¿Cómo es eso posible? Justo ayer, lo escuché diciéndole a alguien que planeaba usar la aeronave de Rose de los Países Bajos para la boda. Eleanor entró en pánico. Si realmente había roto con Marcus, ¿por qué su hijo seguía encargando de roses? ¿Estaba delirando? Además, ella genuinamente no sabía de la ruptura. Su familia aún estaba haciendo preparativos para su boda. La última vez que se dio cuenta de que no me había visto en un tiempo, le pareció extraño y le preguntó a Marcus. Él simplemente dijo que había estado viajando mucho por trabajo recientemente y estaba ocupada. Ella había pensado que todo estaba bien entre Marcus y yo, y que simplemente estábamos pasando por los preparativos previos a la boda. ¿Quizás él tiene otra novia entonces? Su boda no tiene nada que ver conmigo. Justo cuando dije esto, Julian, quien acababa de terminar su llamada, caminó hacia mí. Naturalmente enlacé mi brazo con el suyo. Y se lo presenté a Eleanor. Este es mi prometido y esta es tía. Julian sonrió y la saludó. Hola, tía. Soy Julian, el prometido de Grace. Eleanor miró al exitoso Julian. Luego me miró a mí y se sintió aún más alarmada. ¿Te vas a casar? ¿Marcus lo sabe? Negué con la cabeza. No lo sé y no es importante, ¿verdad? Con eso ignoré su mirada atónita. Y llevé a Julian para que me ayudara a evaluar el estilo de los vestidos de novia. Julian me dio consejos serios, sin mostrar impaciencia alguna en todo momento. Su sonrisa nunca se desvaneció de su rostro. La cintura podría ajustarse un poco más. Y agregar una cola lo haría aún más deslumbrante. Grace se va a casar. ¿Cómo es eso posible? Cuando recibió una llamada de su madre, Eleanor pensó que era una broma absoluta. ¿Cómo podría Grace, quien lo amaba tanto, casarse con alguien más en tan poco tiempo? ¿Cómo podría posiblemente dejar de amarlo y empezar a amar a alguien más? Es absolutamente cierto. Lo vi con mis propios ojos. Su fecha de boda está fijada para el próximo mes. Deberías cancelar todos esos arreglos de DIN que hiciste. Informaré a todos nuestros amigos y familiares. Que la boda está cancelada, dijo su madre enojada. Imposible, no lo creo. Debe estar tratando deliberadamente de provocarme. No canceles la boda. Voy a Crestwood ahora mismo para traerla de vuelta yo mismo. Marcus rechazó la sugerencia de su madre Eleanor. Los arreglos de la boda procederían según lo planeado. Y la boda no debía ser cancelada. Quería ir a Crestwood personalmente para recuperarme.
Pensaba que me estaba casando con alguien más por despecho. Estaba convencido de que si mostraba sinceridad, podría recuperarme. ¿Pero no dijiste que ya estabas cansado de ella? Si ella se casa con alguien más, deberías sentirte aliviado, ¿no es así? ¿Por qué tratar de recuperarla? Una pregunta del amigo de Marcus lo detuvo en seco. No lo sé. Todo lo que sé es que la boda no puede ser cancelada. Y ella no puede casarse con alguien más. En el momento en que escuchó que me iba a casar, su corazón, que había estado inquieto porque no había regresado, se sintió como si de repente fuera apretado fuertemente por algo, haciendo difícil respirar por el dolor. Estos últimos días, él sabía perfectamente bien que él y yo habíamos terminado. Definitivamente. Sin embargo, había estado ocultándoselo a su familia, continuando con los preparativos para nuestra boda. Después de que me fui, en el fondo, había comenzado repentinamente a esperar que la boda se realizara según lo programado. Toda la molestia que había sentido hacia mí parecía desvanecerse de la noche a la mañana con mi partida. Y nuestros dulces recuerdos juntos comenzaron a inundar su mente en fragmentos vívidos. Se dio cuenta tardíamente de que quien no estaba dispuesto a dejarlo ir no era yo, sino él mismo. Y ahora, estaba a punto de perderme. Antes de la boda, ambas familias se reunieron cortésmente. Julian, como había prometido, presentó 200 millones como acuerdo matrimonial. Lo cual no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue cuando sugirió proactivamente: no hay necesidad de un acuerdo prenupcial. No nos vamos a casar pensando en el divorcio. De ahora en adelante lo que es mío es de Grace. Estas palabras conmocionaron a todos los presentes. Incluso sus padres lo miraron, cuestionando si hablaba en serio. Era bien sabido que sus activos eran cientos de veces mayores que los míos. Sin un acuerdo prenupcial, muchos de sus activos posteriormente ser considerados bienes gananciales. Julian apretó mi mano bajo la mesa, asintiendo con certeza. Juro de esto. El rostro de David, que había estado cortésmente reservado, ahora se arrugaba con una sonrisa radiante. Aunque no fuera particularmente cercano a mí, yo era su única hija, y naturalmente quería que tuviera una buena vida. David estaba muy satisfecho de escuchar esto. Dijo: yo mismo me acerco a la jubilación. En 2 años entregaré la corporación completamente a Grace. Todo lo que nuestra familia posee será su dote. Yo, que ya había estado ante la perspectiva de recibir el 20% de las acciones de la corporación, ahora estaba ligeramente asombrada. Gracias a la generosidad de Julian y la magnanimidad de David, la cena fue un asunto animado, con anfitriones e invitados disfrutando la conversación. Después de unas copas, David tuvo una conversación sincera con Julian. Solo tengo esta única hija. Solo puedo descansar verdaderamente tranquilo confiándotela. Te he visto crecer paso a paso. Julian también tomó la mano de David y prometió: suegro, definitivamente la trataré bien. Quizás contagiada por la atmósfera. Incluso Sara, que usualmente era fría conmigo, suspiró cuando la encontré en el baño. Tienes más suerte de la que yo tuve. Él parece más confiable que tu padre. Vive una buena vida con él de ahora en adelante. Y olvídate completamente de ese tal Marcus, ¿entiendes? Asentí con los ojos rojos y la abracé. Tal vez ella no era que no me amara. Solo había estado distanciada de mí por demasiado tiempo. Y no sabía cómo expresar su cariño. Al menos se preocupó por mí hoy. Mientras me despedía de ellos, mis ojos estaban rojos, sintiéndome un poco conmovida. David, que usualmente estaba tan enfocado en el dinero, en realidad planeaba renunciar al control tan temprano y dar toda la corporación. Para mí, él todavía me amaba bastante. Y yo sería obediente con él en el futuro. Y no era tan frío como había imaginado. Después de salir del restaurante,
Julian y yo decidimos caminar a casa. No estaba lejos de su condominio de lujo en el centro. Así que no llamamos al conductor. Inesperadamente nos topamos con Marcus a mitad de camino. Cuando nos vio a Julian y a mí tomados de la mano, sus ojos se pusieron rojos. Grace, por favor, regresa conmigo, ¿está bien? Eso es imposible, me voy a casar. Seguí su mirada hacia mi mano entrelazada con la de Julian, asegurándome de que viera claramente que ahora tenía un nuevo prometido. ¿Solo estás diciendo eso por despecho? ¿Cómo podrías dejar de amarme de repente? No lo creo. Marcus repentinamente se rió. ¿Cómo podría ser repentino? Fue cuando me diste el tratamiento silencioso. Cuando te quejaste a otros de que estabas cansado de mí. Cuando me fui y no viniste tras de mí. Y cuando me di cuenta de que eras un canalla irresponsable. Te fui restando puntos en mi corazón, poco a poco. Hasta que quedé completamente decepcionada. El amor no es repentino, y el desagrado tampoco. Se acumula con el tiempo. No podemos volver atrás. Vete ahora. No hagas que mi prometido te golpee. Con eso tiré de Julian y me alejé. Sin dedicarle a Marcus ni una mirada más. No me lo creo. Marcus parecía incapaz de aceptar esta respuesta. Nos persiguió en unas pocas zancadas, tratando de agarrarme. Aléjate de mi prometida, o no dudaré en ponerte en el hospital por unos días. Julian, que había estado dejándome guiarlo sin mostrar ninguna emoción, vio esto y, incapaz de tolerarlo más, empujó a Marcus con una advertencia fría. No te pongas tan arrogante. Grace me amó durante 2 años completos. ¿Cómo podría enamorarse repentinamente de ti? Incluso si se casa contigo, seguiré siendo a quien ama en su corazón. Marcus, que había tropezado y casi se había caído al ser empujado, rugió furiosamente a Julian. No puedo soportar esto más, lo siento. Julian, quien había estado cada vez más provocado, finalmente perdió la paciencia después de escuchar ese último comentario. Se quitó la chaqueta, me la entregó. Luego se arremangó y caminó hacia Marcus. Justo cuando su puño estaba a punto de golpear la cara de Marcus, lo agarré. Julian, no. Marcus se burló. Grace, todavía te importo, ¿verdad? Al escuchar esto, los ojos de Julian también se tensaron. Me miró fijamente, temiendo que asintiera y estuviera de acuerdo, haciendo inútiles todos sus esfuerzos. Pero ¿cómo podría dejar que el hombre que me amaba tanto perdiera? Agarré fuertemente la mano de Julian. Cálmate. ¿Qué pasa si nuestro futuro hijo quiere conseguir un trabajo gubernamental? Si das ese golpe, terminarás con antecedentes penales, lo cual afectaría la carrera de nuestro hijo en el servicio público. Y te guardaría rencor por eso. En cuanto a él, es una persona irrelevante. No me importa lo que diga, y a ti tampoco debería importarte. Julian quedó instantáneamente encantado por mi comentario sobre afectar las perspectivas de trabajo gubernamental de nuestro hijo. Sonriendo, me dejó llevarlo. Te haré caso. No podemos poner en peligro la carrera de servicio público de nuestro hijo. Marcus todavía quería decir algo, pero simplemente jalé a Julian al autobús, que estaba parado al lado de la carretera. Tomemos el autobús a casa. Será más tranquilo. En el autobús, algunas cosas era mejor no decirlas. Después de bajarnos, caminamos a casa. Julian me miró, su mirada intensa. Podía sentir el cambio en mi actitud. Entonces, ¿lo has dejado ir completamente? Asentí. Julian insistió. ¿Cómo puedes probarlo? Lo pensé por un momento. ¿Duermo en el dormitorio principal esta noche? Julian estaba emocionado. Te ayudo a trasladar tus cosas ahora mismo. Negué con la cabeza. Ni lo sueñes. A menos que me digas primero, ¿cuándo te enamoraste de mí? ¿Fue amor a primera vista? ¿O planeaste esto durante mucho tiempo? Esa noche me contó una historia sobre un amor secreto. Dijo que en una cena hace años se enamoró a primera vista de mí.
cuando accidentalmente choqué con él. Pero como yo aún era estudiante entonces, sintió que debía priorizar mis estudios. Así que decidió esperar otro año. Para que me graduara de la universidad y para que su carrera se estabilizara en el país antes de cortejarme. Al mismo tiempo, tenía miedo de que alguien más se me adelantara. Así que le mencionó casualmente a David su esperanza de una alianza arreglada conmigo. Por eso David siempre había querido que me casara con él. Porque a los ojos de David, Julian era más confiable que Marcus. Como resultado, yo estaba tan cegada por el amor en ese momento, que estaba decidida a estar con Marcus. Así que David no tuvo más opción que aceptar mi relación con Marcus. Entonces cuando él regresó al país y escuchó que Marcus y yo ya estábamos juntos, sintió una inmensa sensación de arrepentimiento en ese momento. No fue hasta esa noche tardía cuando recibió una llamada de David preguntando si la alianza arreglada seguía en pie, que dijo que estaba tan feliz que no pudo dormir ni un minuto esa noche. Imaginé que probablemente estaría demasiado emocionado para dormir de nuevo esta noche mientras yo ahora yacía a su lado, escuchándolo contar esta historia. Sí, me mudé al dormitorio principal. Aunque no pasó nada. Pero implícitamente nuestra relación se profundizó. Esa noche hablamos mucho y muy tarde. Al final de nuestra conversación, solo deseé que él hubiera expresado sus sentimientos antes. Entonces él habría sido mi primer amor. Y Marcus no habría tenido parte en mi historia. Pero ¿cómo podría la vida estar completamente sin arrepentimientos? Así que acepté los arrepentimientos y atesoré el presente. Después de ese día, Marcus se fue de Crestwood. Y pensé que había seguido adelante completamente. Sin embargo, el día antes de mi boda, recibí una llamada desconocida. ¿Grace nuestra boda? No la cancelé, la pospuse para mañana. Era Marcus. Estaba loco. Sabía perfectamente bien que no volvería. Me casaba mañana. Eso es lo que pensé y eso es lo que pregunté. ¿Estás loco? Cancélala inmediatamente. No asistiré. Marcus se rió con autodesprecio. Eso también está bien. Considéralo mi manera de compensar por todo el daño que te causé antes. Si no vienes mañana, entonces déjame ser el hazmerreír de nuestro círculo. Deja que se burlen de mi delusione. Ella pensando, pero sentí que no era el momento para que él actuara por despecho. Lo que estás haciendo no tiene sentido. No me conmoveré. Solo te estarás avergonzando a ti mismo. Marcus no escuchó mi consejo. Era increíblemente terco. Elige lo que quieras. Te estaré esperando en el lugar de la boda. Sentí como si estuviera hablando con una pared. Así que simplemente dejé de tratar de persuadirlo. Era su propio asunto y no tenía nada que ver conmigo. La boda del día siguiente fue magnífica. Y porque Julian era bastante famoso. Incluso llegó a los temas de tendencia en línea ese día. Hashtag la boda en G, un hashtag poderoso. Pero el segundo tema de tendencia en línea fue bastante exasperante. Hashtag Marcus, el hashtag sin novia. La consecuencia de no hacer caso a mi consejo fue que se quedó solo en el escenario ese día, convirtiéndose en objeto de burla en todo el Internet. Incluso sus padres no asistieron, sintiéndose demasiado humillados. Las acciones de Marcus incluso cayeron al límite diario ese día. Después de entender toda la historia, muchas personas dejaron un solo comentario. Bajo la publicación de Beibo de Marcus, se lo merece. No valoró lo que tenía a su alcance. Ahora que yo estaba casada, volvió a hacer el numerito. ¿No estaba siendo simplemente molesto? Después de eso, Marcus nunca me molestó de nuevo. Los residentes lo encontraron demasiado vergonzoso. Y lo enviaron inmediatamente durante la noche a su empresa filial en el extranjero, sin intención de traerlo de vuelta jamás, para heredar la fortuna familiar. Escuché que sus padres habían renunciado completamente a él.
Su madre ya había comenzado a tomar vitaminas prenatales. Planeando tener otro hijo. Creyendo que cualquiera sería mejor que él. Tan errático y obstinado. En cuanto a Julian y yo, estábamos disfrutando pacíficamente de nuestra vida matrimonial, que se volvía más dulce cada día. Marcus, para mí, era solo un capítulo en la vida. Y hacía mucho tiempo que había seguido adelante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos escuchar tus pensamientos en los comentarios. Siéntete libre de compartir tus perspectivas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Para más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.